buenas noches amigos televidentes y radioescuchas, sean bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Les saluda Adaluz Sanjur para compartir con ustedes los hechos que hacen noticia y vamos a iniciar de inmediato haciendo contacto vía telefónica con nuestro periodista Ramsés Betancourt, quien nos tiene detalles de esa conferencia de prensa que han dado las autoridades del país. Ramsés, buenas noches. Buenas noches, Adaluz, un gusto saludarle a usted y a toda nuestra audiencia. Les puedo informar que hoy el Ministerio de Salud, en conjunto con los estamentos de seguridad, brindaron un nuevo informe a la población panameña sobre los casos acumulados de COVID-19 que hay en Panamá. Hay aproximadamente 1.317 casos, hay aproximadamente 136 nuevos casos, 32 defunciones y 9 personas recuperadas. En atención domiciliaria, según la directora nacional o jefa nacional de epidemiología, Lourdes Moreno, hay 1.078 personas. En hospitalización hay 135 y en unidad de cuidados intensivos 63. En cuanto a las unidades de cuidados intensivos, el director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lau Cortés, indicó que actualmente la capacidad del complejo hospitalario se ha quedado pequeña, ya que todas las camas de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes afectados por el COVID-19. También mencionó el director de la Caja del Seguro Social que las fichas de marzo serán válidas hasta el mes de junio. En cuanto al pago de los jubilados, se estarán pagando de la siguiente manera. El lunes 6 de abril y el miércoles 8 estarán pagándole a los jubilados o a aquellas mujeres que son jubiladas. El martes 7 de abril y el jueves 9 a los hombres. También vale destacar que la autoridad del tránsito miércoles emitió un comunicado donde a partir del próximo 3 de abril habrán algunos cambios en cuanto al tema de la circulación de taxis y también del transporte público. Y esto será de la siguiente manera. Se va a dividir la operación basados en el número final de la placa del transporte público selectivo en pares y nones. Los vehículos con placa de transporte público selectivo con terminación en números pares, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8, circularán los días lunes, miércoles y viernes en horario de 5 de la mañana a 9 de la noche. Los vehículos con placa de transporte que finalicen en 1, 3, 5, 7 y 9 circularán los días martes, jueves y sábado en horario de 5 de la mañana a 9 de la noche. Los días domingo no podrá circular ningún vehículo de transporte selectivo, dando así cumplimiento a la prohibición de circulación de la población general, porque recordemos que a partir de hoy inició una nueva metodología en cuanto a la cuarentena total absoluta, donde solo podían salir el día de hoy las mujeres. Mañana estarán saliendo los hombres. Durante horas de la mañana, en algunos puntos de la capital se pudieron realizar operativos por parte de la Policía Nacional en conjunto con la Policía del Tránsito y también por parte de la Autoridad del Tránsito. El ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, señaló que debido a esta nueva medida se había reducido la movilidad en aproximadamente un 35%. Durante las últimas 24 horas se dieron unas 424 retenciones. De estas, 28 fueron menores de edad, siendo los lugares como Panamá Oeste, San Miguelito, Chiriquí y Coclé los lugares en donde se dieron mayores detenciones, donde las personas están haciendo caso omiso a estas prohibiciones que tiene actualmente el Ministerio de Salud en conjunto con el gobierno nacional para hacerle frente a lo que es el COVID-19. Vale destacar, Adaluz, amigos televidentes, que el hospital modular que se está construyendo en el área de Albrook ya avanza a un ritmo bastante rápido y se prevé que en unos 15 días esté terminado y en su totalidad para poder recibir aproximadamente a unos 100 pacientes, porque este hospital tendrá equipamiento para poder atender a unos 100 pacientes que requieran atención de cuidados intensivos. Como he dicho, la sala de cuidados intensivos del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, ubicado en la Transísmica, se encuentra actualmente completamente lleno. Una buena noticia es que se mantienen hasta ahora 9 personas recuperadas. Se prevé que en los próximos días estas cifras sigan aumentando, porque recordemos que a pesar de que se les dé alta a los pacientes afectados por COVID-19, las autoridades de salud deben esperar
un periodo de aproximadamente unos 15 días para realizar nuevamente una prueba y verificar si da negativo. Si da negativo, este paciente entra en la cifra de paciente recuperado. La información, Adaluz, retorno con usted y más del informativo. Bien, muchísimas gracias, Rancés, por el informe, este pequeño resumen de lo que se ha hablado en la conferencia de prensa el día de hoy. Vamos a avanzar en la información y es que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, da el sí a la ley de moratoria por 3 meses. Desde el Centro de Convenciones Atlapa, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que se tomarán las medidas de moratoria de compromisos bancarios por 3 meses, así como la permanencia de servicios básicos. Le reitero la moratoria de compromiso bancario por 3 meses. Abril, mayo, junio. En tarjetas de crédito personales. Préstamo hipotecario de vivienda, préstamo de autos, préstamos personales. No habrá cortes de electricidad, no corte de agua, no corte de teléfono, no corte de internet. Pero por favor, los que pueden pagar, háganlo. Posteriormente, a eso de las 8 de la noche, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley número 295, que establece la suspensión del pago para las obligaciones de telefonía fijo y móvil, internet y energía eléctrica. Presidente, en Secretaría hay una petición para alterar el orden de pasar el proyecto 287, que está del número 34 al número 7 y tiene la firma de todos los diputados y diputadas en este hemiciclo legislativo. Por favor, pido que se lea por Secretaría. Señor secretario, dale lectura a la propuesta. Los honorables diputados Zulay Rodríguez, Eugenio Bernal, Ricardo Santos, Zenobia Vargas, Génesis Arjona, Juan Esquivel, Dalia Bernal, Ronnie Araúz, Kaira Hardy, Fátima Grasal, Ricardo Torres, Luis Ernesto Carles, Cristiano Adames, Alina González, Abel Becker, Alejandro Ábrego, Fernando Arce, Miguel Fanovich y otros proponen que se suspenda lo que se discute y se altere el orden del día para que el segundo debate del proyecto de ley 287, que establece medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del coronavirus COVID-19 en la República de Panamá y se dicta otras disposiciones, pase a ser el punto 7. El resto queda igual. Fundamento de derecho, artículos 104 y 105 del reglamento interno. Fin de la lectura, honorables diputados, señor presidente. ¿Aprueba el Pleno la alteración del orden del día? Aprobado, presidente. Esta aprobación se hizo en medio de aplausos y silbidos de los diputados. La propuesta, impulsada por el perredista Raúl Pineda, tuvo el aval de todos los parlamentarios. Yo creo que estamos dando un paso correcto, necesario y urgente en uno de los proyectos de moratoria que el pueblo panameño necesita. Y hoy, esta asamblea, porque es un proyecto de todos los diputados, porque se necesita del apoyo y la colaboración de todos los diputados, aprueba en tercer debate un proyecto que le llega directamente a los más necesitados. El proyecto suspende por 90 días las obligaciones tributarias, tasas, contribuciones especiales y sobretasas, entre otros. Milady Madrid, FETV Diario. Y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre anuncia que a partir del viernes 3 de abril de 2020 se adoptan las siguientes medidas de mitigación, control y supervisión.
1. Dividir la operación basada en el número final de la placa de transporte público selectivo en pares y nones. Segundo, los vehículos con placa de transporte público selectivo con terminación en números pares, o sea 0, 2, 4, 6 y 8, circularán los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 5 de la mañana a 9 de la noche. Los vehículos con placa de transporte público selectivo con terminación en números nones, o sea 1, 3, 5, 7 y 9, circularán los días martes, jueves y sábado en un horario de 5 de la mañana a 9 de la noche. Por lo tanto, los días domingo no podrá circular ningún vehículo de transporte público selectivo, dando así el cumplimiento a la prohibición de circulación de la población en general decretada por el Ministerio de Salud. La verificación de esta medida estará a cargo de los estamentos de seguridad y salud en las vías públicas y puestos de control a nivel nacional. Y el MINSA habilitó el Centro de Salud Donavida, ubicado en Vía España, para atender a donantes de sangre del Hospital Santo Tomás, Hospital del Niño y del Oncológico. Tenemos un grave problema en los bancos de sangre porque los donantes no acuden a los hospitales por el temor ante esta pandemia. Entonces, lo que no lo hemos podido hacer en todos los bancos de sangre, pero tenemos varios bancos que han tratado de salir ese banco de sangre, la parte de donación fuera. Por el Ministerio de Salud nosotros tenemos el Centro de Donación Donavida, que allí es del Hospital Instituto Oncológico, que está en Vía España, al frente de la Caja de Ahorros. Entonces ellos trabajaban allí y entonces se unieron a él otros hospitales. Ahí están recibiendo donación de sangre el Hospital Santo Tomás y el Hospital del Niño. Esos tres bancos con su personal están allí, han salido de los hospitales. Y las reacciones no se hicieron esperar después de que el presidente de la República anunciara que todo funcionario que devengue más de $1,000 debe aportar al Fondo de Panamá Solidario. Ante el llamado del presidente de la República, Laurentino Cortizo, de que todos los funcionarios que devenguen de más de $1,000 hacia arriba deben aportar al Fondo de Panamá Solidario, surgieron reacciones, y es que el abogado Ernesto Cedeño expresó que es una medida inconstitucional. A mi juicio, eso es inconstitucional. El artículo 71 de la Carta Magna le da un derecho adquirido al trabajador o funcionario, que es la estabilidad en su salario. Y no puede haber ningún tipo de disminución si no es con el aval expreso del trabajador, aunque se oiga muy bueno. Pero se deben respetar las garantías constitucionales, aunque exista una pandemia. El mandatario aclaró que se trata de una obligación para todos los funcionarios públicos, sin embargo, habrá ciertas excepciones. La contribución que los funcionarios públicos, con una serie de excepciones, por ejemplo, las excepciones están vinculadas al personal de salud, fuerza pública, bomberos, etcétera, educadores, pero sacando esas excepciones, todos los funcionarios, vuelvo y repito, sacando las excepciones, todos los funcionarios que devengan de 1,000 balboas para arriba, vamos a aportar al Fondo Panamá Solidario. Por otra parte, en el Pleno de la Asamblea Nacional, la medida no fue muy bien aceptada por algunos diputados que aseguraron que no están aconsejando de manera correcta al mandatario. Ayer escuchamos el discurso del señor presidente Laurentino Nito Cortizo. No sé de verdad quién está aconsejando al presidente, pero haber dicho de que va a pedir que se done del salario de los servidores públicos 1,000 balboas, eso no es legal, eso es inconstitucional y pone en peligro el presupuesto de las familias que ganan de 1,000 balboas en adelante. Mientras tanto, en las redes sociales, otros diputados se han pronunciado con respecto a la medida, algunos a favor y otros en contra. Milady Madrid, FTV Diario. Y cadenas hoteleras de las provincias de Veraguas, Chiriquí y Coclé se han puesto en la disposición del Ministerio de Salud para la atención de pacientes afectados con el COVID-19. Ya vimos algunos hoteles en el área de Coclé
Vamos esta semana también para Chiriquí. O sea, en todas las provincias que están siendo afectadas, lo mejor es utilizar este tipo de estrategia, la cual ya demostró que es lo mejor que se puede hacer en estos casos. Cada vez que cambiamos los pacientes, se hace una limpieza profunda de cada una de las instalaciones. En estos momentos, nosotros podemos ir a cualquier hotel a vacacionar y todos los hoteles normalmente tienen bacterias, hongos, que son compatibles y que no nos causan daño por lo general. Después que nosotros hacemos la limpieza, esas habitaciones quedan totalmente limpias, porque se utilizan sustancias y químicos que no dañan los materiales de la instalación, pero que sí provocan la muerte de bacterias, virus y hongos. Buenas noches, amigos televidentes. Tal y como era de esperar, el órgano legislativo o la Asamblea de Diputados ha avanzado en su propuesta de un proyecto de ley que procura promover una moratoria ya no en el tema de los servicios públicos, ese ya fue aprobado. Ahora el tema son los préstamos, las hipotecas, los alquileres, las escuelas particulares, la financiera. Bueno, yo tendría que decirles honestamente que no es que la idea sea mala per se, no es que sea mala en sí misma. A mí lo que me preocupa es que en ocasiones reiteradas los diputados son dados a meterse en estos temas sin hacer investigaciones, sin procurar la data necesaria para poder proyectar en el tiempo esas propuestas que probablemente tienen una buena intención, pero que tal vez no han sido bien investigadas. ¿Por qué menciono esto? Porque esta mañana yo entrevistaba a la presidenta de la Asociación Bancaria, Aimé Seinman, y ella nos decía, bueno, es que el conglomerado de bancos que se dedica, entre otros, a la banca de consumo, hipotecas, carros, préstamos, etcétera, hemos tomado la decisión de dar 90 días de plazo, moratoria, llámela como usted quiera, a nuestros clientes. Y yo le pregunto, ¿pero y los intereses? Y me dice, no, es que los intereses están incluidos. Porque esa era una de mis dudas. ¿De qué me sirve que los bancos me digan que no le pague por 90 días si me van a seguir corriendo los intereses? La información que da la presidenta de la Asociación Bancaria es que la propuesta de este grupo de bancos, que reitero, se dedica a la banca de consumo, no va a cobrar ni un porcentaje más de interés, ni una letra más. Lo que va a hacer es que por 90 días, es decir, abril, mayo y junio, usted no pagará ni capital ni interés. Y a partir de julio, usted pagará la letra de julio. Y en agosto y así sucesivamente. Lo único que cuando llegue el día que termina su préstamo, se postergarán 90 días más para pagar estos 90 días que no pagó. Yo creo que es bien fácil de entender. Y si el grupo de bancos estos han hecho eso, yo no sé cuán necesaria sería la ley para el tema de los bancos. Pero es que aquí hay una cadena de eventos y es lo que no estamos entendiendo, y por eso yo parto de que la idea en la Asamblea es buena, pero cuando escucho el discurso de algunos diputados y diputadas, me da la impresión que nos están llevando un regalo envenenado, porque en algunos discursos pareciera que a ellos les molesta que los bancos ganen o que la empresa privada gane, y que como la empresa privada gana hay que acabar con la empresa privada, y cuando esta historia termine, ¿qué va a pasar? No es que salgo yo aquí en defensa de los bancos ni de la empresa privada, es que también hay que pensar que, a ver, el sistema bancario panameño asimila, creo que son más de 10.000 personas que laboran allí. Es un golpe muy fuerte a la banca panameña, sucumbe en esa cantidad de empleo. Y no es que estoy contando una película de miedo. Lo que yo reitero es que, porque yo le pregunté a uno de los diputados que entrevisté ayer sobre ese tema, y me dijo, que yo creo, es que tal vez, evidentemente, han hecho la propuesta, tal vez de buena fe,
pero no han hecho la propuesta con la investigación adecuada. Fíjense ahora el tema de las escuelas particulares. Es otro dolor de cabeza, pero de eso podemos hablar con más detalle en el segundo bloque. Continuamos con más información. Gracias, profesor. Vamos a avanzar con la información eclesial. En su misa en Casa de Santa Marta, el Papa Francisco ha pedido oración por todos los que trabajan en los medios de comunicación en este momento de pandemia. Antes de comenzar su misa, el Papa ha pedido oraciones por quienes trabajan en los medios de comunicación para que ayuden a superar esta crisis. Oggi vorrei che pregassimo per tutti coloro che lavorano nei media. Hoy quisiera que recemos por quienes trabajan en los medios de comunicación, por su trabajo para comunicar, hoy para que las personas no se encuentren tan aisladas, por la educación de los niños, por la información, para ayudar a soportar este periodo encerrados. En su último mensaje anual a los periodistas, publicado el pasado 24 de enero, Francisco dijo que recopilando información no contrastada, repitiendo discursos tribales y falsamente persuasivos, hostigando con proclamas de odio, se despoja a las personas de su dignidad. Y el Papa Francisco volvió a presidir la audiencia general en streaming desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Reflexionó sobre otra bienaventuranza, la que alaba a los puros de corazón, porque podrán ver a Dios. El Papa explicó que se llega a la madurez espiritual cuando se reconoce que el peor enemigo está dentro del corazón. Al terminar la catequesis, el Papa envió un especial saludo a un grupo de jóvenes de Milán que cancelaron su peregrinación a Roma a causa de la pandemia. Y el Viernes Santo la Iglesia rezará a nivel mundial por las víctimas de la pandemia ocasionada por el coronavirus, así lo anunció la Santa Sede. El Vaticano ha preparado los textos de una misa especial en tiempos de pandemia. También ha redactado una nueva intención de oración que se rezará durante los oficios del Viernes Santo. La Congregación para el Culto Divino tomó la decisión tras recibir muchas peticiones para poder celebrar una misa específica para implorar a Dios el final de la actual pandemia. La misa en tiempo de pandemia se podrá celebrar cualquier día excepto las solemnidades y las ferias de Semana Santa durante el tiempo que dure la pandemia. Mientras que se añade una oración a los oficios del Viernes Santo para rezar por los que han sufrido y sufren en la época de la pandemia del coronavirus. Y el sacerdote capellán del hospital en Roma cuenta cómo ha sido acompañar en la fe a tantas víctimas del COVID-19. El coronavirus se ha cebado especialmente en Italia. Banderas a media asta, procesiones fúnebres de camiones militares cargados de féretros, papas que rezan por el fin de la pandemia bajo la lluvia en una plaza de San Pedro vacía. Los hospitales se han convertido en los escenarios de la tragedia, donde se puede sentir el dolor en toda su magnitud. Así lo cuenta Gerardo Rodríguez, es capellán del principal hospital de Roma en atención a enfermos de coronavirus. Entre las cosas más difíciles y duras que estamos viviendo en este tiempo en el hospital, yo creo para nosotros los sacerdotes, para presbíteros, es tener que acompañar a la persona que ha muerto en completa soledad. Me sucede muy a menudo en estos días de tener que dar yo solo la bendición con un ataúd, solos, el difunto y yo, y a lo mejor el operador sanitario haciendo un video para la familia que está en la casa y que no puede acompañar al difunto. El padre Gerardo recuerda casos dramáticos como el de una mujer joven de 28 años. Había dado a luz hacía 2 meses y falleció sola en el hospital. O la historia del hombre que pidió a un sacerdote antes de morir. El padre Gerardo, para evitar el contagio, tuvo que comunicarse con él a distancia, casi a gritos, para que el enfermo, apenas sin fuerza, pudiera oír. Y le he pedido que hiciera algún movimiento, él hacía un movimiento de la mano pequeño o del pie
para hacerme entender a mí que él estaba atento y que estaba escuchando lo que yo le decía. Le he dado la absolución de los pecados, le he recordado el amor que Dios le tiene y que a lo mejor en este momento estaba ya por entregar su alma al Creador. Rezamos juntos el Padre Nuestro, lo hemos recomendado a la Virgen María, y este hombre, cada vez que yo le preguntaba, ¿estás escuchando? ¿Estás entendiendo lo que te decía? Este hombre movía su mano, movía su pie para hacerme entender que sí, que estaba entendiendo. ¿Dónde está Dios en todo esto? Pues yo creo que para mí Dios estaba en ese enfermo y para él Dios estaba en mi persona. Es una de las cosas más difíciles, yo creo, de hacer en este momento, entender a las personas que Dios no les ha abandonado, que Dios está ahí. Italia fue el primer país europeo en adoptar medidas drásticas para afrontar la pandemia. Sus habitantes viven confinados en sus casas, donde en ocasiones se dan cita para cantar y darse ánimos. Es entonces cuando las calles vacías de la ciudad eterna se llenan de la música de cantantes italianos populares o célebres. Desde la emblemática Piazza Navona, por ejemplo, se pudieron escuchar las notas llenas de nostalgia de la banda sonora de Érase una vez América de Ennio Morricone. Bien, sigamos acompañando en oración a todos aquellos que atienden a las víctimas y recuerde usted, quédese en casa. Nosotros, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con FETV Diario. Estamos de regreso con FETV Diario, gracias por estar con nosotros y vamos por nuestro recorrido por el mundo. Y es que la ONU y la OMC advierten de un posible riesgo en el suministro alimentario en todo el mundo por la pandemia del coronavirus. Los problemas en las cadenas de suministro debido a la pandemia del nuevo coronavirus pueden causar una penuria alimentaria en el mercado mundial. Eso se desprende de un inusual comunicado conjunto publicado el miércoles por los directores de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Los tres organismos se preocupan por la desaceleración de la circulación de trabajadores de la industria agrícola y alimentaria, que bloquea numerosas agriculturas occidentales, y también por los retrasos en las fronteras para los contenedores de mercancías, que genera un desperdicio de productos perecederos. Advierten que la incertidumbre puede desencadenar además en una oleada de restricciones a la exportación. Algunos países exportadores de cereales base podrían retener sus cosechas por temor a escasez, lo que puede provocar hambrunas en otros rincones del globo. Por eso consideran importante garantizar los intercambios comerciales. Las organizaciones destacan también la necesidad de protección de los trabajadores del ramo para así minimizar la propagación del virus en el sector y mantener las cadenas de suministro alimentario. La OTAN quiere evitar que la crisis sanitaria causada por el COVID-19 ponga en peligro la seguridad de sus aliados. La OTAN debe evitar que la pandemia de coronavirus se convierta en una amenaza a la seguridad. Eso aseguró el miércoles el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, quien advirtió que Rusia o los grupos terroristas podrían aprovecharse de la crisis. La tarea principal de la OTAN es proporcionar seguridad y defensa a casi 1.000 millones de personas, por lo que nuestro objetivo principal es garantizar que esta crisis de salud no se convierta en una crisis de seguridad. Las medidas para tratar de frenar la propagación del virus han obligado a los aliados de la OTAN a recortar los ejercicios militares. Pero Stoltenberg insistió en que esto no significa que la capacidad de la alianza para defenderse se debilite. A su vez, si bien la OTAN no tiene equipos médicos propios para desplegar, está actuando como un foro para que los aliados intercambien solicitudes de ayuda, además de facilitar el transporte de suministros. El miércoles, un avión militar despegó de Turquía con mascarillas, equipos de protección y gel desinfectante para Italia y España, los dos países más afectados de Europa.
El gobierno ruso envió un avión con ayuda humanitaria hacia los Estados Unidos para contribuir en la batalla contra el coronavirus. Rusia envió un avión cargado con mascarillas y equipamiento médico a Estados Unidos, donde la pandemia del nuevo coronavirus ya dejó más de 4.000 muertos. Según el portavoz del Kremlin, en este momento, cuando esta situación afecta al mundo entero sin excepción, no hay alternativa a las acciones en el espíritu de la asociación y la asistencia mutua. El funcionario agregó que el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump hablaron sobre esta ayuda durante su entrevista telefónica del lunes. Moscú ya envió la semana pasada varios aviones con virólogos, equipamiento médico y de laboratorio y sistemas de desinfección móviles a Italia, el país con más fallecidos por la pandemia. Y autoridades de salud española informaron que ya son más de 100.000 españoles afectados por el coronavirus en este país. Hola, doctora. General, ¿qué tal? Otro doloroso récord para España. El segundo país con más fallecimientos en el mundo por COVID-19 superó el miércoles la barrera de los 9.000 muertos. Sobre el total de casos positivos de coronavirus que se han notificado por las comunidades autónomas, hoy la cifra acumulada asciende a 102.136 casos. De ellos hay 5.872 pacientes que o han ingresado en UCI o están todavía ingresados en UCI. Es también una cifra acumulada. Tanto los fallecimientos como los casos notificados siguen mostrando una ralentización en términos porcentuales, el indicador que usan las autoridades para afirmar que la epidemia se estabiliza. Además, aumentó el número de pacientes recuperados, que representan poco más de la quinta parte del total de los casos. Los casi 47 millones de españoles se mantienen confinados desde el 14 de marzo y el gobierno ordenó desde el lunes pasado la paralización durante 2 semanas de todas las actividades económicas no esenciales. En Norteamérica, con más de 184.000 casos positivos por coronavirus en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que las próximas semanas serán muy difíciles para este país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes a los ciudadanos que las próximas 2 semanas serán muy difíciles por la pandemia de COVID-19. Quiero que todos los estadounidenses estén preparados para los días difíciles que vienen. Vamos a pasar por 2 semanas muy difíciles. Y luego, con suerte, ya que los expertos predicen, como creo que muchos de nosotros pronosticamos después de haberlo estudiado tanto, comenzaremos a ver algo de luz real al final del túnel. Pero esto será muy doloroso, 2 semanas muy dolorosas. Los casos del nuevo coronavirus en Estados Unidos superaban el martes los 184.000, con más de 3.700 muertes. La cifra supera por unos 400 casos el número de fallecidos reportados por China. Enviamos un avión con mascarillas, guantes y suministros a las comunidades para luchar con la plaga, porque eso es lo que es esto, es una plaga. También enviamos nuestras plegarias, rezamos por los médicos y las enfermeras. La Casa Blanca estima que la enfermedad matará entre 100.000 y 240.000 personas si se cumplen las restricciones de contención hasta el 30 de abril. La pandemia ha matado a 1.000 neoyorquinos y la capital financiera estadounidense es el epicentro del brote. Se han convertido en hospitales a Central Park, centros de convenciones y deportivos. Y con este recorrido por el mundo hacemos nuestro segundo alto aquí en FTV Diario. Ya volvemos. De regreso, amigos televidentes. Les decía que en la Asamblea, pues ya, creo que ya aprobaron hasta el segundo debate ese proyecto de ley para generar una moratoria en los bancos, las financieras, las cooperativas, los alquileres, las escuelas particulares, etc. Bien. Y les reitero mi preocupación de que muchos de ellos no investigan, algunos sí lo hacen. Fíjense en el problema que hay con las escuelas particulares ahora, dentro de las cuales obviamente están las escuelas católicas. Hay una pandemia en el mundo y Panamá no escapa de esa realidad. Producto de esa realidad, el Meduca ordena, en representación del gobierno, suspender las clases, que nada más llevaban 1 semana. Ajá.
porque lo que se está evitando es el contagio. Bien, pero la decisión de suspender las clases fue del gobierno, no fue ni del padre de familia, ni de la escuela, ni de los educadores, ni mucho menos de los estudiantes. Pero que hay una pandemia. Bien, pero ahora viene el otro problema. ¿Cómo le paga la escuela particular a los educadores y a los administrativos de esas instituciones escolares si el padre de familia no paga? Pero por otro lado, ¿cómo el padre de familia paga si no está recibiendo el servicio por el cual contrató? Ese es un problema. Ese es todo un problema. Porque nada más es una semana de clase. Y entonces ahora se está añadiendo otro problema. Algunas escuelas particulares han estado diciendo que están trabajando por, le dicen teletrabajo. Cuidado, cuidado. Mandar tareas e investigaciones por el MEREP o por el WhatsApp, ese no es educación a distancia. No, educación a distancia es que el profesor haga lo que estamos haciendo ustedes y yo aquí, que yo me pare delante de una cámara y a través de estas herramientas tecnológicas mi clase le llegue a mis estudiantes. Y luego yo les puedo hacer la evaluación que ellos me mandan. Que yo les mando a ellos para que contesten y que ellos me mandan a mí. Esa es la educación a distancia, no presencial en el salón de clase. Entonces se está armando un problema que no pone de acuerdo ni al padre de familia ni a la escuela. Y no hay un dirimente, no hay un árbitro que debiera ser el Estado. ¿Qué pasa? En el medio ahora aparecen los diputados con un proyecto de ley. Y no sé si están midiendo las consecuencias de la decisión. Eso es lo que a mí me preocupa. Que la idea es buena, que favorece a la gente que más lo necesita. De eso yo no lo voy a discutir. La preocupación que yo insisto es que si se han hecho las verificaciones y las investigaciones de las consecuencias de esa aprobación. Vamos a ver, porque aquí me temo que el Ejecutivo y el Legislativo van a terminar enfrentados. Y vamos a ver si el Ejecutivo sanciona todos esos proyectos de ley que están. Vamos a ver. Continuamos con más información ya en los minutos finales de nuestro informativo. Gracias, profesor, por compartir con nosotros este segundo análisis, tema importante en este momento, la educación de miles de estudiantes de todo el país. Con esta información llegamos a la parte final de FETV Diario. Gracias por informarse con nosotros. Le invitamos a las 8 en punto de la noche, la hora santa, aquí en FETV. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.